resistir. En tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Hola querida familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Conversemos con Dios. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿En algún momento de tu vida te has visto sumergido en medio de una disputa, un chisme, una controversia y eso ha generado en ti diferentes emociones, sentimientos? Pues esta semana vamos a estudiar la vida de Jesús justo en esas circunstancias cuando se encontraba en medio de diferentes opiniones, testimonios, disputas, controversias, rechazos, aceptaciones, todo eso. Así que quédate con nosotros en minutos para hablar más acerca de este tema. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bien, como estábamos hablando hace un momento, hoy vamos a hablar de un personaje que es bastante interesante y estuvo sumergido en muchas cosas de las cuales las personas se encargaban de dar testimonio y opinión. Pero para eso tenemos a una compañera acá que nos va a ayudar a explicar mucho mejor este tema. Ella se llama Lili Sánchez. ¿Cómo estás, Lili? Muy bien, ¿y tú cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Lili, Okay. ¿Qué opinas tú acerca de la palabra testimonio? ¿Qué es para ti un testimonio? Ok, testificar para mí es dar a conocer acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida a las demás personas. Claro que sí, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada la lección tenía como título el testimonio de los samaritanos y claramente vimos qué opinaban o qué testimonio, porque no es lo mismo opinar, como quien puede decir algo que es verdad o algo falso, a testificar, porque cuando hablamos de la palabra testificar es alguien que presenció físicamente algo, que estuvo frente a un suceso, a un acontecimiento. Y la semana pasada fueron los samaritanos, específicamente aquella mujer cuyo nombre no menciona la Biblia, pero que es parte importante del Evangelio de Jesús. Esta semana vamos a estudiar el testimonio que dieron otros personajes acerca de la vida y el Evangelio o el ministerio de nuestro Salvador Jesucristo. Para comenzar, vamos a hablar acerca de Juan el Bautista. Recordemos, Lili, que Juan el Bautista era el antecesor de Jesús. Él mismo se autoproclamaba como la voz del que clama en el desierto. Él decía que él no era el Mesías, sino que él era un antecesor que predicaba a un Mesías que habría de venir. La primera parte de la lección nos habla acerca de la humildad que tuvo Juan el Bautista al momento de exponerse cuando Cristo vino y tomó su lugar. ¿Qué nos puedes comentar acerca de la humildad que nosotros como líderes debemos tener como lo hizo Juan el Bautista? Sí, claro, aquí es una parte muy importante de la lección que vemos como Juan el Bautista, a pesar de todo, él siempre puso en primer lugar a Dios. Y en nuestra vida diaria debemos demostrar este ejemplo como Juan el Bautista. Siempre, a pesar de todo, todos los problemas, circunstancias que vengan a nuestra vida, siempre debemos de poner en primer lugar a nuestro Dios y Salvador. Qué importante es esta opinión, ya que nos lleva a pensar, realmente nosotros en el Evangelio, en el puesto que el Señor nos ha dado, somos humildes. Y lo digo porque en el tiempo del ministerio de Jesús se comenzó a llevar a cabo una disputa. Los discípulos y otras personas que estaban allí presentes comenzaron a discutir con respecto al tema de la purificación. Tal vez lo que decían acerca de esto era si realmente el bautismo era eficaz, si realmente ser sumergido en las aguas quitaba el pecado. Y mientras se creó esta disputa, comenzaron los discípulos de Juan el Bautista a decirle: oye, mira, Jesús está bautizando más personas que tú. Básicamente comenzaron a sentir que envidia, ¿verdad? Los discípulos comenzaron a creer en su corazón envidia de por qué Jesús estaba teniendo más seguidores, incluso se estaba llevando a los discípulos y seguidores de Juan el Bautista. Pero Juan, en esta parte, con humildad, declaró
que él solamente era el antecesor de Jesús y que él ya lo había dicho mucho antes, que él vendría solamente a abrirle el camino al verdadero Mesías, el Salvador del mundo. Y hay tres cosas importantes que se mencionan acerca de la personalidad de Juan el Bautista, y es que estaba convencido, ¿verdad? ¿Qué realmente muestran estas palabras o qué habla esto acerca de Juan? ¿De quién era Juan? Pues que realmente él sabía quién era Dios, estaba completamente convencido quién era su Salvador, y por eso mismo Juan el Bautista testificaba a otros acerca de lo que Dios hacía, más que nada. Pero aquí algo muy importante es que Juan el Bautista podía testificar a las demás personas, pero el que realmente hacía era Dios. Exactamente. Cuánta humildad de verdad encontramos en este compromiso también que tenía Juan el Bautista. No era solo compromiso, también era defensor de Cristo Jesús, al punto que hay un ejemplo que la lección nos habla acerca de el amigo del esposo, ¿no? Dice que cuando un esposo, cuando el amigo se deleita en su otro amigo que tiene una esposa, lo hace con gozo y con alegría. A pesar de que él no es el esposo, él se regocija en que su amigo tenga una esposa. Y es lo mismo que nos quería dar a entender Juan el Bautista. A pesar de que él no era el que estaba disfrutando del goce del evangelio en ese momento, él se deleitaba de ver que su verdadero maestro, el Mesías, Jesús, estaba disfrutando del goce de que muchas personas estaban aceptándolo en ese momento, se estaban bautizando y estaban creyendo en él. Así que en esta primera parte quedó totalmente claro para los discípulos de Juan el Bautista que él no era el Mesías, solamente él era un antecesor. En esta segunda parte, Lili nos habla acerca de las nuevas concepciones que tenían el pueblo judío acerca del Mesías. ¿Qué son concepciones para nosotros? A veces son como ideas arraigadas, ¿no? Que nos creamos nosotros mismos. Por ejemplo, en nuestra actualidad, ¿cuál es un tema del cual las personas se arraigan tanto para defenderlo? Ok. Algunas personas que no conocen de Dios, quizás se enfrascan mucho a creer en dioses ajenos. O también podemos hablar en fines políticos. Tú sabes que siempre se llegan a enfrascar en esa parte las personas. Y sobre todo en ese tema político, cuando hay alguien que defiende un partido o a una persona, no hay nadie en quien lo saque de ese círculo, de ese pensamiento. Y es lo mismo que pasaba en tiempo de Jesús. Ellos tenían una idea preconcebida del que Mesías vendría a liberarlos del yugo romano, y aparte de que vendría a establecerlos como un reino poderoso. Pero fuera de estos fines, ellos también tenían un fin personal, y era que ellos también podían ser exaltados a través de lo que pudiera ser el Mesías. Pero aquí nuevamente entra Juan el Bautista y les deja clara la idea, diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese momento, como ellos tenían sus pensamientos, Lili, en las cosas terrenales, en lo que podía pasar en este mundo, no entendieron estas palabras, esta frase. Pero Juan el Bautista va un poquito más allá y les deja claro que el Salvador vendría primero a dar su vida en rescate por mucho, humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente las personas judías en este momento quedaron chasqueadas completamente, porque ellos pensaban en sí: ¿cómo es posible que el supuesto rey que nos va a salvar, que va a establecer un poderío, va a terminar muriendo en una cruz? Y es el mismo pensamiento que abarca la humanidad entera en nuestros días. ¿Cómo es posible que teniendo la verdad presente en las Sagradas Escrituras, oyendo por todos los medios que Cristo viene por segunda vez, cuál es el pensamiento o la preocupación del mundo entero hoy, Lili? Pues quizá que no puedan ser salvos por Dios, o quizá que el pensamiento los inunda tanto que pues no saben qué es lo que van a hacer. Exactamente, personas. Y por ejemplo también los afanes, ¿no? Hay afanes que
que te embargan tanto y te preocupan tanto que haces que dejes a un lado lo que parece menos importante, como es nuestra salvación, Claro. que es la que Cristo nos ofrece. Hay una parte de la lección, ya casi se nos está acabando el tiempo, pero vamos a tratar de resumirla en un solo aspecto, y es la aceptación y el rechazo. ¿Qué pasaba en tiempos de Jesús? Dijimos al principio que muchos lo aceptaban con gozo y alegría, pero era más la mayoría que lo rechazaba. Y hubo un momento donde Jesús les recordó la enseñanza de lo que ocurrió en aquel momento en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y las personas en ese instante quedaron emocionadas, sorprendidas básicamente porque ese Mesías les había podido multiplicar el pan y se habían alimentado, había suplido una necesidad. Pero básicamente Jesús lo que les quería decir, o lo que les enseñó luego y les explicó, es que él quería que ellos comieran del pan de vida, el pan de vida que es Cristo Jesús. ¿Y qué hicieron las personas? Unos se fueron Y otros se quedaron. y otros se quedaron. ¿Y con qué intención se fueron? Porque no querían aceptar que Cristo era el pan de vida. Ellos querían que Jesús supliera sus necesidades. Pero mi querida familia, Jesús le preguntó a Pedro, y le preguntó a los discípulos que estaban en aquel momento, ¿acaso quieren irse ustedes también? Pero ¿cuál fue la contestación de Pedro? Yo quiero que Lili nos las lea aquí, la palabra, lo que Pedro dijo, para que nosotros podamos tener una idea clara de lo que nosotros debemos responder con firmeza ante el Evangelio de Dios. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Amén, ¿verdad? Amén. Nosotros creemos que Dios vino para traer palabras de vida eterna. Lili, en resumen general, ¿qué crees tú si hoy en día te preguntaran realmente, ¿estás dispuesta tú a dar la vida por un Salvador? ¿Cuál es tu pensamiento firme o todavía tambaleas un poco en las creencias que nos da la palabra de Dios? ¿O qué nos motivas tú a todas las personas que nos escuchan en esta hora para que podamos tener esa misma firmeza que tuvieron estos testigos al hablar acerca de Jesús? Sí, mira, Dar, en esta mañana realmente yo puedo testificar que Dios ha sido muy grande en mi vida, ha hecho muchos milagros en mi vida. Realmente les invito a que siempre pongan en primer lugar a Dios y que siempre sean el lado positivo por el buen camino, que siempre vayan por el buen camino y no sean los que fueron por el otro camino que no siguieron a Dios. Siempre poner a Dios en primer lugar, porque Él es el único que puede darnos vida eterna. Bien, querida familia, gracias por acompañarnos una semana más en Conversemos con Dios. Ya saben, Juan el Bautista testificó el Padre, testificó la multitud, y tú también puedes testificar de que hay un Dios vivo, un Dios real que está dispuesto a hacer muchas cosas en nuestras vidas. Bendiciones para todos. Yo soy el camino, la verdad y la vida.